El tercer punto es disfrutar el camino. ¿Y cómo empiezo yo a disfrutar el camino? Uno, empiezo a revisar los objetivos que tenemos. O sea, tenemos que tener un plan escrito, determinado, con objetivos claros, donde todos los recursos y el rendimiento de las personas, todas las actividades, todas las acciones están enfocadas a ese objetivo que hemos planteado. Segundo punto, determinar esa capacidad real para marcar la diferencia. Es decir, desde la población, desde su hogar, desde su persona, ¿cómo puedes marcar la diferencia? Y empezar a aportar. También estar dispuesto a pagar el precio. Porque ya estamos en un momento de inflexión en este país y en el mundo entero. Este momento de inflexión que nos ha dado la pandemia, que nos ha dado una crisis económica, que nos ha dado dificultades para empleo, y que la población está tensa. Nosotros ocupamos estar dispuestos a pagar el precio. Ya no podemos quedarnos sentados, ya no podemos quedarnos inmóviles. Y entonces, ponerse a disfrutar lo que hace es la clave como siguiente punto. Cuando yo disfruto lo que estoy haciendo, no hay sacrificio. No me estoy sacrificando. Estoy disfrutando y por eso doy el máximo de mí. Y el siguiente punto dice, resumir, es trabajar en la responsabilidad y no ser la víctima. Este es un punto extraordinario. Yo tengo que asumir la responsabilidad de dejar de ser la víctima de las circunstancias, dejar de quejarme de que los gobiernos anteriores hicieron esto, que antes había corrupción, que antes había abandono, que había un montón de cosas. No, dejemos de ser la víctima de los pueblos y digamos aquí donde el alcalde de la municipalidad decir, mire, toda esta comunidad está dispuesta a salir adelante, tenemos como fortalezas estas y ocupamos que nos den un empujoncito, porque todos vamos a empezar a trabajar en pro de la comunidad. Ahora el tema que hablabas de la seguridad, es decir, todos vamos a empezar a trabajar en la seguridad, en generar empleo, en generar oportunidades para que nuestros jóvenes vayan un poco más allá. Entonces, ¿pero qué pasa en este camino que es disfrutar el camino como tercer punto de la estrategia? No sucede nada si no hay acción. Nada va a suceder si no tenemos acciones concretas, directas, con coherencia, con claridad, de acuerdo al plan, de acuerdo al equilibrio. No sucede nada si solamente estamos hablando y no empezamos a dinamizar lo que tanto amamos, que son las poblaciones de cada uno de nuestros cantones. Walter, ese concepto de disfrutar el camino, bueno, yo lo, sin que tal vez haya sido una estrategia que en algún momento pues, la haya visto, me la hayan recomendado como en este caso, pues yo siempre creo que ha sido un principio de mi vida, ¿verdad? Uno tiene que disfrutar la vida. Así es. Y al final la vida es un suspiro, Walter. Y cuanto menos lo pensábamos, el tiempo pasó y uno vuelve a ver hacia atrás y se da cuenta que dejaste de hacer muchas cosas que tal vez te hubiesen llenado más aún, pero bueno, por eso cada instante de la vida hay que disfrutarlo y donde uno está tiene que vivirlo con pasión, creo que ese disfrutar el camino es muy correcto, Walter. Yo ahora te escuchaba, pues, en la cruz hay muchísimas cosas positivas y tenemos que ver, a veces solo vemos lo negativo, que hay que verlo para corregirlo, pero no resaltamos lo positivo, nos quedamos únicamente en lo negativo y nos hacemos ver como que todo está mal. Y efectivamente hay cosas muy malas en toda comunidad, en toda sociedad, pero te escuchaba ahora y es cierto, por ejemplo, y no solo lo digo en la parte competitiva, por ejemplo, a mí el deporte me gusta mucho, creo que es una palanca extraordinaria para construir lo que estás indicando, ¿verdad? Disciplina, valores, responsabilidad, compromiso, etcétera, etcétera. Y la cruz, con poquito, pero con lo mínimo, con esfuerzos casi que individuales de personas que se quieren convertir en leyenda, lo que decías ahora,
una persona que le apasiona el balonmano, lo trajo y lo fortalece en la Cruz. Una persona individualmente, una persona que le encanta, que es, bueno, tocayo tuyo, Walter, le encanta el fútbol sala, lo trae y intenta que los jóvenes se enamoren de la disciplina. Un muchacho con un equipo ahí de padres se enamoran, tratan de integrar la disciplina del boxeo en la Cruz, y bueno, y ahí están trabajando y tienen jóvenes, otro joven igual con la misma pasión en taekwondo, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, si la persona en lo individual se lo propone y disfruta ese camino que usted dice, Walter, podemos dejar una huella en nuestra comunidad y ayudar a construir comunidad, que es lo que estamos hablando. Yo sí, uno percibe, Walter, y bueno, ya de cierta forma nos lo hemos ganado. Las instituciones han perdido la confianza de los vecinos, porque bueno, con tanta cosa que pasa, ¿cuándo no se va a perder, verdad? Si no estamos haciendo las cosas bien, no estamos asumiendo ese reto, esa responsabilidad que deben de tener las instituciones, primero para generar, por ahí en tu presentación lo decías, es que tengo que convertirme en ejemplo, y las instituciones tienen que ser un ejemplo de su comunidad, pero si se pierde la confianza en las instituciones, en los funcionarios, en el trabajo que se está realizando, pues efectivamente pues se va a generar por decirlo así, un divorcio, una división que le hace más daño aún al desarrollo de un municipio como el nuestro. El camino, la sugerencia de que donde estemos, tenemos que disfrutar el camino, independientemente de la trinchera, por decirlo de alguna forma, en la que estemos, hay que disfrutarla. Y en esa forma vamos a generar o vamos a dar más a nuestra comunidad. Totalmente de acuerdo. No hay cosa más buena, que una comunidad feliz. Fíjese, Alonso, esa palabra me encanta. No hay nada más bueno que una comunidad feliz, con bienestar. Y ese disfrutar el camino no quiere decir que siempre se haga lo que yo quiero que se haga. No, es disfrutar el camino desde mi trinchera, desde donde yo estoy, pero sí tener la convicción de decir, yo quiero servir para que mi comunidad empiece a elevar el estándar. Por eso yo le planteaba, y ese es el reto. ¿Quién dice que el Cantón de la Cruz podría estar en número 1 en muy corto tiempo? No estamos hablando de 20 años, no, hablo de corto tiempo. Pero tenemos que empezar a crear un plan o a dinamizar un plan mucho más allá para poder llegar a eso. Ahora, cuando hablabas del deporte, Alonso, para poner a la Cruz bueno, yo creo que ese es un enfoque correcto. Antes, el fortalecimiento municipal, Walter, del sector municipal, el Estado centralista que hemos tenido, pues impedía que las municipalidades se fortalecieran. Las municipalidades se supone que deben de tener autonomía política, económica y administrativa, ¿verdad? Cosa que hace algunos años no sucedía. Hemos ido dando pasos muy positivos hacia esa línea. Juan José hace un rato indicaba algo. Para tener una buena municipalidad tenemos que tener una buena ciudadanía, porque al final la municipalidad se nutre de su sociedad, de sus ciudadanos. Y por eso ese enlace que estabas diciendo, en la medida de que la gente se interese, la gente participe, la gente disfrute su camino en sus comunidades, pues el pueblo de la Cruz va a tener la posibilidad de elegir mejores gobernantes. Exacto. O sea, encontrar líderes buenos no es fácil, y a veces la gente lo primero que dice, cada 4 años tenemos la posibilidad de mejorar la municipalidad a través de ir a votar, pero para eso necesitamos tener gente buena en las comunidades que pongan su nombre y tengan una trayectoria reconocida en ese camino que usted dice, para que vengan a hacer un papel diferente al gobierno local. Entonces, en realidad todo es muy integral, ¿verdad? No podemos pensar en una municipalidad buena si no tenemos una comunidad buena. Indudablemente, todo va directamente proporcional. No podemos tener un líder bueno si no tenemos una comunidad buena, o viceversa. No puedo tener una comunidad mala y decir que mi líder es buenísimo.
No, todo es proporcional al liderazgo, que nosotros estamos siendo emergentes en este sentido. Vean eso que yo le decía a usted, esto que estamos hablando es súper interesante, nos podría dar horas hablando de este tema, y en realidad es para hablar horas. Este método que yo te estoy planteando, en el primer lugar decía que era equilibrarse yo como persona, como sociedad, y esa es una tarea que nosotros debemos empezar a ejecutar. El segundo punto era la gasolina para activarnos, para dinamizarnos, que era la motivación, ¿verdad? Y esa motivación que viene desde dentro, que me conecta el cerebro con el corazón. El tercer punto que hablábamos era disfrutar el camino de lo que estamos haciendo. Si no estamos disfrutando, si hay alguien que está trabajando por la comunidad de la Cruz y realmente no está disfrutando lo que se hace, yo le digo, mejor váyase para la casa. Porque no podemos tener personas que no quieran disfrutar lo que hacemos. Cuando hablabas del balonmano, del fútbol salón, yo no podría pensar una sola persona que esté poniendo barricadas para que esos proyectos sigan avanzando. Yo conozco el de balonmano y hoy día tengo contacto con los chicos que están estudiando en universidades y empezaron desde muy chiquititos, desde la escuelita, y hoy día están siendo profesionales, otros están siendo emprendedores, es decir, están dinamizando ese pueblo de la Cruz. Hay muchos que están trabajando y estudiando y siguen ligados a ese deporte y han logrado marcar la diferencia en sus propios hogares. Entonces aquí viene el cuarto punto, Alonso, y vea el cuarto punto que yo quiero compartir con ustedes, que es el cuarto punto del método y final. Pero es sumamente importante y voy a darte una serie de palabras que es determinante poder tenerlas claras y poder empezar a provocar un cambio desde este cuarto punto.